Mi estimado telepensante, usted los viernes está acostumbrado a verme sola, pero Ujú. siempre cuando uno está bien acompañada es mejor no estar solo, ¿no es cierto? Al revés de lo que se dice, y estoy con la mejor compañía que pueda haber en este mundo del análisis honesto, del análisis que uno realmente aprecia de alguien que está dentro, en el epicentro del huracán político. Gloria Navellán, diputada, usted lo sabe, gracias por estar con nosotros en Esfera Pública y aportarnos en nuestras conversaciones que son como catarsis, ¿no? Gracias a ti, Vanessa. La verdad es que, mira, lo entretenido de un programa contigo es que, si bien tú guías la conversación, pero uno puede meterse en temas que en otros lados como que no se atreven mucho a meterse. Y eso es maravilloso. Sí, pues eso es lo que se llama libertad de expresión, disfrutar esta libertad de expresión que nosotros esperamos dure mucho a pesar de la comisión de desinformación, que esa comisión sea muy amorosa para el gobierno de turno que necesita saber quiénes son los que desinformamos en las redes, es decir, quiénes estamos en contra de ellos, en el fondo es eso nada más. Y yo creo que a mí me da esa sensación de que estamos avanzando a un mundo en el que los derechos ciudadanos van a verse cada vez más constreñidos, pero uno de los derechos fundamentales, y que me gustaría partir el análisis contigo por ahí, es el derecho a legítima defensa. ¿Mm? Y está el quilombo con la ley de usurpaciones. A mí hay una imagen que no se me borra de la cabeza que me dejó muy impactada, que fue la angustia y la tensión en las palabras de Toá. Es como que ella tuviera una pistola sobre la mesa o alguien amenazándola, porque realmente que alguien chille de ese modo por un proyecto de ley, digamos, que está siendo votado Patético. democráticamente, es que, ¿será que ellos, porque acuérdate que ellos llegan al gobierno después de un golpe de Estado, ¿no? Y ese golpe de Estado lo da el crimen organizado, los vándalos, etcétera, con algunos rostros políticos asusando todo esto, que no podemos establecer la responsabilidad directa, por supuesto que no, pero uno infiere más o menos que son aliados en la misma causa. ¿Y no será que los están amenazando y les están diciendo que si pasan este tipo de leyes, porque ellos siguen siendo un bloqueo a toda ley que le sirva al ciudadano de a pie para defenderse del crimen organizado? No sé, te dejo a ver qué pasa con la ley de usurpaciones y cómo ves tú esta reacción del gobierno. A ver, mira, varias cosas. ¿Por qué la ley de usurpaciones tuvo todas las indicaciones que pusimos y por qué se aprobó tanto en la Cámara como en el Senado de la forma como se aprobó? Por un motivo súper sencillo, Vane, porque el Estado no ha hecho su pega. Porque si el Estado hiciera su pega y hubiera el respeto que la Constitución establece a la propiedad privada, no habría necesidad de tener una ley de usurpación tan dura, por así decirlo, a pesar de que yo no la encuentro tan dura, pero que algunos catalogan como muy dura. Si efectivamente cuando hay un terreno usurpado en Arica, en Valparaíso, en, no tengo idea, Talca, en la Araucanía o en Punta Arenas, da lo mismo donde. Y efectivamente el Estado funcionara de modo tal que ese terreno fuera desocupado por agentes del Estado en un plazo que es el que corresponde, restituido al dueño y garantizado a ese dueño que no se va a volver a tomar ese terreno, fantástico. Sigamos con la ley como está porque da lo mismo, ¿me entendí? Pero el Estado no ha hecho su parte por décadas. Ya no hablemos de la situación de la Araucanía, donde es casi tragicómico, donde van, te toman un predio, va carabinero a regañadiente, si es que va, porque normalmente esperan que pase el plazo de flagrancia, de modo tal que la pelota quede en la cancha del juez, entonces tenéis que ir a la fiscalía, y el juez tiene que dar la orden, y todo eso se demora, se demora, se demora.
Y después entonces va Carabinero, desaloja el predio, Carabinero se retira y a los 5 minutos los tenía dentro de nuevo. Porque esa es la forma como actúan en la Araucanía, ¿ok? Pero en el resto de Chile pasa lo mismo. Entonces, tú tienes autoridades, partiendo por el ministro Monte y varios más, que consideran que en realidad personas que no tienen casa tienen derecho a manifestarse y tomarse un terreno y de algún, acuérdate que hubo un juez incluso que determinó en un minuto, no me acuerdo, fue el año pasado, en algún tipo de toma de terreno fuera de la Araucanía, que creo que fue acá en Valparaíso, que el dueño tenía que buscar una forma de ayudar a los que se habían Sí, tomado el claro, sí, terreno. O sea, una cuestión, tú decís, claro. están todos locos. Entonces, vuelvo a insistir, la razón de la dureza de esta ley es que el Estado no hace su parte y que ya no le creemos que la va a hacer. Porque eso es importante. Porque aunque nos juren de guata, sabemos que no va a ser así. ¿Por qué el ataque histérico de la ministra Toá? Patético, o sea, perdón. Ella es una mujer que tiene mucha experiencia política, mucha, y que tiene un carácter bien endemoniado también. Pero cuando una persona está ejerciendo un cargo como ministro del Interior, está tratando de lograr que voten como ella quiere que voten, y tiene un exabrupto como ese, cosecha justo lo contrario. Fíjate que una vez, hace meses atrás, yo le dije, me acerqué a la testera, no fue a raíz de usurpación, fue a raíz de alguna otra cosa. Y ella siempre tiene este discurso como entre irónico, como un poco como de superioridad, ¿no? Entonces, obviamente no logró lo que quería. Era claro, en ese minuto que no me acuerdo qué era. Entonces me acerqué y le digo, Carola, ¿sabéis qué? Como consejo así de ser humano a ser humano, de más vieja si tú quieres, ten cuidado con la forma, porque la forma tuya a veces lo que logra es el efecto justo contrario al que tú quieres lograr. Ay, ¿tú crees? Me dijo. Sí, le dije, "Ah, prueba". Bueno, parece que no probó, porque el otro día en el Senado, la verdad que fue un triste espectáculo, o sea, de verdad fue patético, y yo creo que en buena medida muchas personas que podrían haber votado como ella quería, no votaron así por culpa de ella, que es un poco lo mismo que le pasa a Boric. Logra el efecto contrario porque la conexión que tiene entre la mente y la boca parece que no funciona. Pero, pero, a ver, si bien es cierto que hay una pugna interna entre lo que es el alma Partido Comunista Frente Amplio y el alma exconcertación en este gobierno, también tenemos que entender y saber leer a las personas. Acá no es que la Carolina Toá tenga una pistola arriba del escritorio y que la obliguen a. Yo he llegado al convencimiento de que ella está convencida de lo que dice. Por lo tanto, ella podrá ser militante del PPD, pero claramente ella se siente mucho más cercana a Frente Amplio o Partido Comunista en su alma, en su ser, en todo, que lo que se podría sentir a un PPD. Claro, porque lo que pasa es que los gérmenes con los que, revolucionarios con los que uno creció, que vuelven a aflorar en este tipo de situaciones. Y al final, ser converso de verdad es muy difícil. O sea, incluso el converso de verdad tiene salidas que en su estructura, Sí, en su po. forma, son ideológicas de la ideología pasada. Suele pasar Claro, eso. porque en el fondo como que tiene aquí, en alguna parte una neurona que le dice, pero weón, tú no pensabas así. O sea, a ver, Sí. pero mira, date cuenta. ¿Qué pasa con la parte social? O sea, Claro, tienen los malos son ese, los que tienen la propiedad, pero si ellos llegaron a tener propiedad justamente porque son malas personas. En el fondo va, claro, va por ahí. Ahora, ahora, esto de que, agrégale tú, y eso se ha visto mucho en torno a este dichoso tema de los 50 años, que yo creo que ha sido muy mal manejado, muy mal manejado comunicacionalmente, porque si bien era imposible que todo el mundo de no izquierda extrema dijera, sí, en realidad fue espantoso el gobierno militar y que no sé qué más, eso no iba a pasar nunca,
pero se podría haber llevado la fiesta un poquito más en paz. Pero producto de los dichos de varios, partiendo por Boric, esta cuestión no tiene ninguna posibilidad de ser llevada en paz. Todo lo contrario. Yo te digo de verdad y espero de corazón equivocarme, pero yo creo que de aquí al 11 la situación de violencia en las calles, de posibles incluso enfrentamientos, es grave. Pero también tienes que pensar que muchas de las personas que tienen esta relación con respecto a lo que pasó hace 50 años atrás, muy cercana, como es el caso de Carolina Toa y de varios otros, no te digo en el Congreso está lleno, bueno, soy hijo, soy nieto, soy sobrino, soy hermano, eso no tengo idea, los tiene llenos de odio. Fíjate que ayer, cuando estuvimos en esta cuestión de la sesión especial por el tema de, del posible cierre de Punta Peuco, cuando yo hablé, dije eso, dije, qué pena ver cómo hay algunos que están tan llenos de odio, que el odio los mueve. No hay nada más triste, Vanessa, en la vida que una persona que es movida por el odio, porque esa persona, yo siento que pierde el alma. Es una persona que todo lo que hace es en función del odio que tiene. Y yo lo encuentro súper triste. Yo miro para el frente y veo, hay dos o tres personas que están ahí solo porque el odio las llevó ahí, pero además todo lo que hacen es por el odio que sienten. Y te digo que de verdad, claro, son desagradables en su forma, todo lo que tú queráis, pero a mí, más que nada, me provocan pena, porque un ser humano que solo lo domina el odio es un pobre ser humano. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, lo que pasa es que la fuerza psíquica, el odio es una fuerza psíquica, es una herida psíquica desde la cual uno se mueve, como dices tú. El movimiento viene de esa energía. Luego hay otras personas que tienen el miedo y ahí quedan siempre atrapadas. Luego hay otras personas que tienen la soberbia y esto de creerse superiores. ¿M? Entonces, lograr, digamos, Nietzsche lo decía, esto de moverse desde la herida psíquica, desde la culpa. Todo lo que le pasó a la concertación y al centro político ha sido moverse desde la culpa. Claro, En el caso de noviembrismo, moverse desde la genuflexión, y hasta el día de hoy lo están haciendo. Tú ves que ahora han agarrado fuerza el oficialismo, por así decir, y ha pedido, ha exigido el retiro de todas las enmiendas de republicanos. Entonces, ¿y por qué agarran esa fuerza? Porque ya lograron, probablemente, esto es una hipótesis, pero si no, no la agarran, alinear con ellos a parte importante de la centro derecha. Entonces, la perdona pregunta ahí es, que te haga, perdona ahí que te haga un paréntesis, pero fíjate que ayer, en esta sesión especial, después se votaron varios proyectos de resolución. Algunos presentados, uno por republicanos, no sé, habían como dos o tres que eran presentados por gente de derecha, me carga el término derecha, pero es para que la gente entienda, y que obviamente apuntaban a no cerrar Punta Peuco y apuntaban un poco a lo que es la defensa de los derechos humanos de todas las personas, incluidos los adultos mayores, que por lo demás están consignados en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Pero en fin, y por otro lado, habían varias enmiendas presentadas por comunistas, Frente Amplio, Tucutú, Tacatá, que ganaron todas, porque la verdad es que si tú mirabas la sala, que es otro video que hice también ayer, porque de verdad lo encontré patético, yo miraba, yo estoy sentada en la última fila de un lado, y debajo mío, por así, tengo por un lado a los republicanos, acá tengo a la UDI, por allá está Evópoli, y Renovación está como de lado a mí. Y tú mirabas, Vanessa, por lo menos en la UDI faltaban 9, por lo menos. En Republicanos faltaban un par, no eran muchos, pero eran un par. Y en Renovación faltaban 10. O sea, era imposible que ganáramos ninguna votación. Estaba claro de antemano porque el frente estaba lleno. Pero lo que más me llamó la atención, ¿cuándo, cuándo salió el decreto y quién firmó el decreto para que se construyera Punta Peuco? Eduardo Frei Ruiz-Tagle, gobierno de la Concertación, presidente del Partido Democrático Cristiano. ¿Cómo crees tú que votaron los DC? Los DC votaron en contra de Punta Peuco. bueno, Entonces ahí
viene la parte del miedo que dices tú. Ellos están tan destruidos, tan divididos entre amarillos, Mm. demócratas, DC, tienen como 500 líneas distintas que no quieren desaparecer. Y para no desaparecer, quieren tratar de estar bien con Dios y con el diablo. Tienen terror. ¿Cómo ellos votan en contra de algo que hizo su presidente? Su presidente. ¿Qué más demócrata cristiano que un Frei? Y votaron en contra de Punta Peuco. ¿Cómo ves Increíble, tú, ¿eh? Gloria? Sí, esa es la relación de la extrema izquierda con la centro izquierda, digamos, y la centro izquierda está totalmente, digamos, atomizada, ¿no? Pero de ahí uno se pregunta, cuando ves a Moreira, por ejemplo, hablar respecto a republicanos, que ellos son la extrema derecha y que no se puede Ahí hablar van, con la dices extrema tú. derecha, ¿ah? Claro, Ahí van, que me estuvo pelando el otro día en CNN. Claro, porque él dijo esa señora, yo, esa señora, yo no voy a hablar de ella, porque ella en un año estuvo en 4 partidos. Además, el hueón es ignorante. Porque piensa tú lo siguiente, yo solo he estado en 2 partidos en mi vida, en la UDI, hasta que me di cuenta que la UDI desgraciadamente estaba más perdida que el Teniente Bello, con respecto a un montón de cosas valóricas que eran lo que a mí me había hecho entrar a la UDI. Renuncié a la UDI, me fui a Republicanos pensando que era distinto, y renuncié a Republicanos el, no sé, 6 o 7 de septiembre del año pasado, y nunca más he militado. He estado en bancadas, que no es lo mismo. Una bancada agrupa a al menos 7 diputados que pueden pertenecer al mismo partido o pueden ser independientes. Es una forma para trabajar en la Cámara. El estar en una bancada te permite presentar cosas de manera más fácil, te permite tiempos para hablar que si no, no tendrías. Entonces, es mucho más fácil trabajar perteneciendo a una bancada, lo cual no significa que tú milites. De hecho, en mi bancada hay 3 militantes de un partido, 3 personas que están formando un partido distinto al anterior y yo. O sea, entonces, decir esa señora ha estado en no sé cuánto, por lo menos infórmense, pues como lo que le pasó a Boric el otro día en Mesa Central, cuando empezó ya, a decir pero que yo Gloria, había... vamos al punto, Gloria, vamos al punto, que Vamos, por vamos, donde te vamos, quería vamos. llevar, porque si no nos Ordéname, vamos a quedar. ordéname. Sí, te ordeno. Lo que pasa es que lo que yo quiero que tú me cuentes, que tú nos cuentes aquí a los telepensantes, es cómo ves las alianzas al interior, porque ya hablaste de la alianza entre que a través del miedo, de este miedo a desaparecer, ¿no es cierto?, de la democracia cristiana con la extrema izquierda, o sea, nosotros podemos esperar que en futuras elecciones, en cualquier tipo de votación, etcétera, tenemos un bloque ahí, está clarísimo. Pero no está tan clara la relación, y por eso que te citaba Moreira diciendo, no, esos extremos de republicanos, no está tan clara la relación de Chile Vamos con esos extremos de republicanos. Sin embargo, por ejemplo, la ley de usurpaciones parece que han logrado aunar, de alguna manera que la presencia de republicanos ha logrado aunar o despertar ese mismo bichito que hablábamos de la Toa, revolucionario, pero en la derecha el bichito de los principios. ¿Cómo, Ya, cómo, cómo ves tú esa relación y cómo podría proyectarse en un gobierno de José Antonio o de Belín Matei? de unidad de derecha, como quien dice. Claro. Ya. Mira, es complicado, Vanessa, porque lo que pasa es que, ¿de qué está formado hoy día Chile Vamos? Chile Vamos está formado de un partido en vías de desaparecer que es Evópolis, y yo digo en vías de desaparecer básicamente porque su representación parlamentaria es mínima. O sea, a no ser que en la próxima elección parlamentaria ellos logren posicionar una cantidad bastante más grande de personas y logren una votación mucho mayor, ellos van a desaparecer como partido y van a tener que volver a conformarse, o no sé qué van a tener que hacer. Por lo tanto, Evópolis es muy chiquitito, muy chiquitito. Tienes a Renovación y a la UDI, que siempre han estado en una pugna interna entre ellos más o menos contundente. Unos más liberales, unos supuestamente más de principios un poco más acotados, etcétera. Y aparece este republicano, que sin duda es una amenaza para ambos dos anteriores, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de candidaturas presidenciales, desde el punto de vista de candidaturas de todo tipo. Ojo, el próximo año tenemos elecciones de alcaldes y concejales, y ahí
se va a ver lo que juega, po. Porque, ¿qué vamos a hacer? A ver, van a llegar a un pacto entre republicanos y Chile Vamos de modo tal de que el candidato que efectivamente tenga más posibilidades en una comuna, da lo mismo de cuál partido sea apoyado por todos o va a haber competencia. No lo sabemos. ¿Te fijas? Hasta ahora lo que hemos visto es que Republicano está en su tema y que sencillamente si tiene que competir lo va a hacer, porque Republicano hoy día cree que tiene un poder de lograr votos que yo personalmente creo que es una creencia mayor que la realidad. Creo, porque una cosa es que hayan salido muchos consejeros y otra cosa es que esos votos efectivamente hayan sido republicanos. Son dos cosas bien distintas. Pero por otro lado, ¿tú crees que Chile Vamos, UDI y Renovación van a decir, bueno, ya que republicano sea como el líder de este cuento? Ahí hay una pugna interna tremenda. Mira cómo ha cambiado el discurso, sobre todo de la UDI, pero también de Renovación, tratando de ponerse más duros en muchas cosas que antes no eran tanto. ¿Y eso es por qué? Es porque ven una amenaza. Lo que tú decías es tan real, Vanessa. Acá una de las cosas que en política mueven son las amenazas a la existencia, me refiero, la amenaza a la existencia del partido. ¿Te fijas? Ahora, yo veo que Renovación, por ejemplo, está en un problema grande, porque fíjate que la Catalina del Real, diputada insigne de Renovación Nacional, fue miembro de la directiva de Renovación, renunció al partido. No significa que haya firmado por republicano, hoy día ella es independiente, pero renunció al partido. Y sé de al menos 3 diputados más que están, como dicen ellos, chatos con Chile Vamos, y que en una de esas, capaz que renuncien el día de mañana. No significa que se van a ir a republicanos, están como independientes, pero significa que una de las fuerzas potentes de Chile Vamos pierde fuerza. ¿Te Claro, fijas? ahora Entonces, es complicado porque cuando uno se sale de un partido y quiere seguir en la carrera política, necesitas para volverte a postular el paraguas de un partido, digamos. claro, Entonces, entonces necesariamente esta gente si se sale de RN y quiere seguir adelante, tendrá que incorporarse al Partido Republicano y eso tampoco es algo tan simple porque el pero Partido no Republicano necesariamente, no es casa de todos. O sea, el Partido Republicano tiene un sello bien particular y pero y ese si, sello impide que mucha pero si gente tú, sea parte del partido. pero si tú quieres seguir una carrera política, no quieres salir de la carrera política, porque siente que eres un aporte a, al país en general, y por lo tanto necesitas una base que te apoye para poder salir electo, tú puedes ir como candidato independiente en la lista de ese partido, no necesitas militar. Y eso yo Claro. creo que es algo que hay que tener súper claro. ¿Te Mm, fijas? O sea, mm. uno, tú puedes ir como independiente en la lista de un partido, ¿ok? Se te pone un poco más pesada la pista, en términos de que obviamente tenés que sacar más votos, lo que tú queráis, pero vas en una lista, por lo tanto tienes un apoyo. Y dos, no nos olvidemos que existen estos partidos chicos que les dicen que hoy día hay varios que ya están conformados prácticamente a nivel nacional y que a lo mejor no son 100% eh, extremos, por así decirlo, como podría ser republicano, pero son partidos que de alguna manera tienen un tema valórico súper claro. Y por ejemplo, está el Partido Social Cristiano, que es un partido que la vez anterior fue en alianza para las parlamentarias con el Partido Republicano. Como sacó solo una diputada y no tantos votos, desapareció como partido, pero se volvió a conformar con bastante fuerza, con mucha fuerza, porque de hecho detrás del Partido Social Cristiano están los evangélicos, que son muchos en Chile. Y es un partido que hoy día ya está conformado prácticamente en todo el sur, está a punto de lograr las firmas en Santiago y ya tiene muy avanzado el norte. Entonces, ojo que alternativas hay. Lo que pasa es que el que quiere figurar siempre en el partido que la lleva, por así decirlo, claro, o agacha el moño o no tiene cupo.
Pero si tú eres inteligente, no tenés por qué estar siempre con el que lleva la bandera, po. Sí, Sí, al final ahora, del día hay que entender que la fuerza la tiene uno. Yo claro, soy, lógico. mira, en eso, Vanessa, un problema que tengo yo mental, a lo mejor de estructura, no sé. Pero yo creo que las personas que están en política tienen que entender, uno, ellos son empleados de la gente y representantes de la gente. No, no es como que ellos son dioses o que ellos hacen lo que quieren. No, representan y yo represento a la gente, cada uno de nosotros. Si tú entiendes eso, entonces tú dices, ok, la gente me elige porque yo soy quien soy y porque yo hago la pega, no porque yo pertenezca al partido A, B o C. Ahora que el partido A, B o C me apoye, claro, bacán, porque a lo mejor, no sé, pues me van a poner, por decirte algo, los pendones, entonces me va a salir más barata la campaña. Pero aparte de eso, Oye, aquí hay un Gloria, y tema una personal. pregunta. Este tema, lo que pasa es que la ley de usurpaciones para mí es como un punto de inflexión, en el sentido de que, primero, nos estamos haciendo cargo, cosa que en general la clase política no hace. No lo ha hecho con el golpe de Estado el 18 de octubre. O sea, siguen hablando de estallido cuando ya sabemos que es un golpe de Estado. Sí. Siguen sin hacerse cargo de que es un golpe de Estado. Pero acá se están haciendo cargo de que definitivamente el Estado no va a defender a la gente en su derecho a la protesta. Se están haciendo cargo de la realidad. Exactamente. Y ahí, en ese contexto, porque evidentemente, Gloria, que las cosas solo pueden empeorar en este momento. O sea, yo no veo que nada, ningún papel firmado te va a hacer un escudo de protección frente al avance del crimen organizado, el narcoterrorismo, etcétera. Solamente las voluntades que pueden haber detrás de ese papel, si es que ese papel, hablamos de la Constitución, ¿no es cierto?, tiene, digamos, faculta esas voluntades. Que también esa otra pregunta no lo sabremos hasta no tener texto a la vista. Pero lo que sí sabemos es que la crisis económica va a empeorar. Nada hoy día nos puede salvar de eso porque definitivamente, o sea, hasta ENAP endeudándose para pasar el plata al gobierno, o sea, esto ya es Y ninguna viste, posibilidad. ¿Ah? y viste a Marcela ayer contento por el IPOM. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? No, Pero en lo que fin. pasa es que no es, lo que pasa es que ellos están jugando a una estética. Y eso lo dijo, Mm, lo describió muy bien Renato Garina aquí en este canal. Ellos juegan a la sí. estética del revolucionario. Todo es una estética, porque para la nueva izquierda la verdad no existe, no existe la realidad. Existe lo que tú construyes a través de la palabra. Y eso es la realidad, por eso es que la disociación del género con el cuerpo biológico, porque tú puedes a través de la palabra crear cualquier tipo de realidad. Y Sí, ellos pues. hoy día están en la economía, están actuando de esa manera, digamos, están creando una realidad, pero nosotros sabemos que aquí eso no va, totalmente imposible que este país salga adelante si es que no hay una cirugía mayor, por así decirlo, en muchas áreas y no se ordena la casa. En ese sentido, pareciera que la persona más indicada para hacer un trabajo de ese tipo sería republicano, sería su candidato José Antonio. Después hay otra gente que dice no, porque en realidad tú tienes que poder conversar con las distintas, digamos, grupos políticos y eso no está tan atribuido a la figura de José Antonio como de la de Evelyn Matei. Entonces uno dice, bueno, en el escenario de que esto de aquí a un año, 2 años, ya el descalabro, o sea, nosotros todavía ni siquiera nos damos cuenta, pero la ley de usurpaciones te está Sí, mostrando que pues. aquí Un se camino. están haciendo, un poco se están haciendo cargo. ¿Cómo ves tú ahí la reconfiguración política, el ánimo de la gente, una candidatura como la de Blas Matei frente a una candidatura, o de José Antonio frente a una candidatura de alguien de izquierda? Porque yo y con esto termino, tengo una ligera duda respecto de, te vas a reír, ¿ah? Pero es que lo que pasa es que, mira, la segunda papeleta no quería a los políticos en el proceso. La gente no quiere a los políticos. No se siente representada. Aquí hay una decisión muy fuerte y esto no es un problema que está en todos los países de Occidente, no. Acá hay una deconstrucción del discurso hegemónico y del acuerdo social en torno a vivir bajo una democracia y es justamente lo que esta izquierda quiere, que nosotros nunca nos sentamos representados y estemos contentos con la democracia y prefiramos una dictadura. ¿Y quiénes quieren, digamos, entronarse en esa dictadura? La extrema izquierda, obviamente. Pero ¿quién está hoy día como persona con conocimiento a lo largo y ancho de este país, recogiendo el malestar de la ciudadanía respecto a los políticos? ¿Quién está hablando con el discurso de Javier Milei? ¿Quién es? La Pamela Giles.
La Pamela Giles está haciendo la pega de aparecer corriendo por el costado con el discurso de Javier Milei. Incluso su marido en Sin Filtros habla de los corruptos políticos y qué sé yo, las mismas frases de Milei. A mí, como que, De factor generar ruido. Giles, me genera ruido Ah, el porque factor algún, Gile, ojo, factor Gile es muy importante. Te voy a contar algo que pasó ayer para que tú te des cuenta lo importante que es el factor Gile. Hay una comisión unida de Constitución y Seguridad Ciudadana, que es donde se está viendo, Constitución y Comisión Unida significa dos comisiones en que están todos los miembros, los 13 de una más los 13 de la otra, y toman la decisión respecto del tema X. ¿Ok? Ahora, no son 26, ¿por qué? Porque hay algunos que están en las dos comisiones. O sea, como están en las dos comisiones, va a ir restando. Y en esa comisión hay mayoría de gobierno, pero la mayoría es por uno, o sea, no es tanta. Ya. Pero claramente con esas condiciones que se está viendo, perdón, en esa comisión unida se están viendo las reglas de uso de la fuerza. Por lo tanto, está claro que dada la configuración, es muy probable que este proyecto presentado por el gobierno pase, con toda la votación en contra de nosotros, pero pase. ¿Ok? Ese era el panorama. El proyecto de reglas de uso de la fuerza es malo. Es malo por un montón de cosas, pero la primera y más importante es porque homologa el uso de la fuerza de Fuerzas Armadas y de Carabineros y PDI. Y la esencia de lo que hacen las Fuerzas Armadas con lo que hacen Carabineros y la PDI es distinta. Por lo tanto, tú no puedes homologar el uso de la fuerza. Esa es la razón básica. Y esto ha sido como una pugna durante las veces en que hemos estado sesionando. Normalmente la que está es la ministra del Interior en la sesión. Bueno, resulta que ayer teníamos sesión y la sesión era al mismo tiempo que la sesión en la sala por el tema de Punta Peuco. Pero podíamos sesionar porque este proyecto tenía suma urgencia del gobierno. Esa era como la parada inicial. ¿Qué hicimos? Llegamos a la comisión, que empezaba a las 3, la sesión de sala empezaba a las 3:30, esto lo preside Raúl Leiva, del Partido Socialista, y llegamos a un acuerdo, desgraciadamente fuimos bien hueones, porque fue de palabra, fue sin tocar la campanita, en que a un cuarto para las 4 se paraba la sesión, se suspendía y se retomaba a las, esto era, perdón, 3:30, un cuarto para las 3 y se retomaba, ay no, espérate, 3:30. Se paraba la sesión 15 minutos antes de que empezara la sala y se retomaba 15 minutos después de que había empezado la sala. Ese fue el acuerdo. Ya, perfecto, ni un problema. Y llegamos a la sala y nos encontramos con que el gobierno le había quitado la suma urgencia al proyecto. ¿Por qué? Porque el gobierno pensó, si le quito la urgencia, no pueden sesionar al mismo tiempo. Pero de acuerdo al reglamento de la Cámara, resulta que sí, la sesión es una sesión especial en la sala como la que era ayer, sí se puede sesionar al mismo tiempo. Y se dieron cuenta de esto y les entró la desesperación. ¿Por qué les entró la desesperación? Y aquí viene el factor Giles, porque ellos sabían que la Pamela Giles iba a votar en contra del capítulo 1 del proyecto. Si tú votas en contra del capítulo 1, que es donde se establece en el fondo ¿para qué es el proyecto ya no tiene sentido. Y sabían esto, y la Pamela en eso estaba con nosotros, con la oposición. Y no solo la Pamela, había un diputado más que no voy a mencionar. Y en la desesperación, Raúl Leiva y Frente Amplio corren a la sala de la comisión, llegan 10 minutos antes de la hora acordada para retomar la sesión y dan término a la sesión, con el argumento de que como la ministra no estaba, y llegamos nosotros a la comisión, ¿y cómo? ¿Qué pasó? No, es que le pusimos término porque el reglamento dice 10 minutos antes y 10 minutos después. Pero Raúl, acordamos de palabra que era 15 minutos antes y 15 minutos después. No,
yo voy a aplicar el reglamento 100% y el reglamento dice 10 minutos. Ya hasta ahí llegó. Se dieron una semana más de plazo para ver si logran convencer a la Pamela, cosa que no va a pasar, y para ver si logran convencer al otro diputado. Así funciona la política y por eso, señor, señora, tiene toda la razón de encontrar que es una mugre la forma como se están haciendo las cosas. Sí, Pero pero la el problema es Pamela que es un factor decisivo en muchas cosas. sí, y además a mí me parece que ella es lo suficientemente inteligente como para saber que si sigue adelante con este discurso tipo Milei, que no lo quiere asumir nadie más, es bien interesante, en que ella es mujer, en que ella tiene toda una trayectoria, ella tiene conocimiento a nivel nacional. O sea, ella puede transformarse en una E candidata mucho mejor que la internacional. Evelyn Matei. Sí, pues. Oye, y la dupla Pamela Pablo, la dupla abuela-abuelo, para que la gente entienda, es muy potente. Pablo es periodista, es un gallo muy inteligente. Son personas que me da risa, porque yo converso harto con ellos, ¿ah? Entonces, es de esa gente que tú decís, o sea, pero para algún lado van y me cuesta descubrir para dónde van en realidad con su discurso, porque de repente sacan este discurso que es como disruptivo respecto de lo que uno supondría que ellos defienden. Entonces uno queda como medio descolocado, ¿me entendí? Pero no dan punta sin hilo. Ellos tienen muy claro para dónde van. Yo no tengo idea para dónde van, pero ellos sí lo saben. No, es que a mí sí, ellos quieren el poder, si eso está claro, y Pamela Giles no es una persona que se va a dejar eh, poner el cascabel de terceras personas, entonces tienen que hacer su camino por su lado y lograr en su momento que las fuerzas se alineen detrás de ellos porque el enemigo está en la derecha, digamos, o sea, esa es la estrategia. Ahora, lo que a mí me pasa es que la sintonía con el hastío de la gente respecto de la política la está capitalizando la Pamela Giles, paso a paso. No se nota, pero le quedan 2 años. Mientras ¿Eh? tanto, el hastío respecto de cómo se hacen las cosas en política se lo está llevando gente que uno quisiera que le fuera bien después. Porque en realidad todo este baile de piernas que ha tenido que hacer el Partido Republicano con el Consejo Constitucional, solamente le puede traer, digamos, horadar su Problemas, base. digamos. Problemas, claro. O sea, el hecho, y sobre todo, mira, yo lo hablaba ayer con uno de mis estudiantes, me decía, lo que pasa es que la, la izquierda está acostumbrada a que le mientan, vive en la mentira y miente todos los días. Pero nosotros, del sector que somos, libertarios, qué sé yo, conservadores, gente derecha de principios, no aceptamos la mentira. Que Entonces, esa... perdón, además porque nosotros enarbolamos la bandera de la verdad. Entonces cuando te Exactamente. dicen, pero ¿cómo? Si tú enarbolas la bandera de la verdad, pero estás mintiendo, entonces tú que hay como, o sea, ahí la persona se te cayó. Para mí, y yo creo que para mucha gente, si hay algo imperdonable es la mentira y la sensación de traición. Y yo creo que el mayor problema de lo que está pasando en el Consejo los consejeros de la nueva Constitución es ese. Es que tú pensabas que la cuestión era blanca y de repente como que se te puso gris y tú decías, no entiendo nada. Pero ¿cómo los que eran blancos se están poniendo grises? O sea, Claro, y eso a la izquierda, porque fíjate que este 30% de gente que es como casi voto duro de Boric, todo el mundo se ha preguntado, pero ¿cómo con el zafarrancho que hay siguen apoyándolo? Porque esa gente dice, bueno, pero ellos roban, pero estos de derecha también robaron cuando estaban, entonces a mí me da lo mismo. Ellos mienten, pero estos también mienten, entonces me da lo mismo. Entonces para empate, ellos, empate, empate. claro, no hay un problema. En cambio, la gente digamos, que amamos la libertad, amamos la verdad, que somos personas de principio, no aceptamos ese juego. Y a mí lo que me pasa es que en esta ruta de la política, eso está generando costos muy altos para el Partido Republicano, que debiese en realidad de estar haciendo el rol que yo a la única que la veo hacer ese rol es a la Pamela Giles, que es capitalizar la desafección del votante con la ¿Eh? política tradicional. Y Tienes yo no sé, razón. sí, yo no sé, francamente, si, porque imagínate detrás de Pamela Giles, por el poder, se podría unir perfectamente todo el espectro político de izquierda, desde la primera línea hasta los amarillos. Porque como no tiene sede fija,
Claro. Entonces ella en el fondo podría Y por perfectamente. último, piénsalo de la siguiente manera. Por último, aunque no lograra unir las fuerzas detrás de ella, genera un terremoto tan grande que ninguna otra fuerza es capaz de unirse. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque en el fondo genera este terremoto de decir, pero ¿cómo me siento traicionada? En tanta gente de distintos colores que ninguna fuerza es capaz de decir, no, yo tengo un norte. ¿Me explico? Y de repente ese terremoto que disgrega es más potente que lograr unir. Porque te vuelvo a insistir, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, absolutamente. Ahora, Gloria, si se implementa la ley de usurpaciones, hay gente que dice, nos vamos a una guerra civil, este es el comienzo de una guerra civil. Eh, ¿Cómo ves tú las cosas? Porque según lo que tengo entendido, y esto, mi estimado telepensante, es muy importante ir haciendo el juego entre qué es lo que pasa en el mapa político y qué es lo que está pasando en la realidad. Y para mí eso es como Giles jugando, capitalizando lo que debería haber capitalizado republicanos, republicanos en este baile de piernas que se está deslegitimando. Chile Vamos, que vota con republicanos, pero lo único que quiere es que republicanos desaparezca porque los amenaza, la democracia cristiana votando con la extrema izquierda, entonces es el mapa político, como para hacernos una idea, pues estamos entrando a fin de año y es muy importante en lo que venga este tipo de análisis para tener uno la posición clara donde uno está y también hay que anclarlo esto a lo que va pasando en términos fundamentalmente terrenos y yo diría que la violencia es por lejos donde tenemos que poner el foco, más que si la economía, que si el IPOM, que si es a ver qué pasa en la Araucanía, qué pasa con el crimen organizado, qué pasa con las drogas, qué pasa, y tenemos nuestro sur de Chile con este grave problema. Si hoy día, como tú conoces esa realidad, la gente tuviese esta ley aprobada, digamos, y la gente se defendiera, digamos, ¿no es cierto?, colectivamente frente a una usurpación, etcétera. ¿Tú crees que eso neutralizaría a las bandas narcoterroristas que están allá y que dicen que son mapuches, pero que en realidad se dedican a tráfico ilegal de drogas, armas, etcétera, robo de madera, o se generaría un conflicto mayor como el que están diciendo desde el gobierno que esta ley provocaría? A ver, es que de partida hay que entender que hoy día estamos en una cuasi guerra civil en la Araucanía. Porque cuando tú tienes un grupo de personas, un grupo de organizaciones que están contra el Estado, porque eso es la realidad, y que atacan a cualquier cosa que parezca Estado o empresa privada, bueno, y lo atacan de la forma como lo hacen, con atentados a casas, a iglesias, a escuelas, a autos, a personas, y sumemos, con robo de ambulancias, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es casi una guerra civil, ¿te fijas? No es que no se pueda estar en la Araucanía, de hecho muchos estamos en la Araucanía, pero claramente tú no estás en las mismas condiciones que estaría en un país en libertad o en un país que tenga una constitución potente y un Estado que defienda esa constitución. Entonces, dado eso, pero también hay que entender que hoy día los que están armados hasta los dientes, hoy día los que tienen el poder de las armas, porque son armas de grueso calibre, muy potentes, son los que están atacando a las personas, al Estado, a las escuelas, a las ambulancias, a los que están baleando gente, los que cortan la carretera. Ellos son los que están armados hasta los dientes. Yo no digo aquí, no, es que los agricultores no tienen ninguna arma. Mentira, porque todos los agricultores tienen, no sé, pues, una escopeta para salir a cazar, o no tengo idea, o están en un club de tiro, ¿cachai? Pero en general hay gente muy ordenada con respecto al tema, con su alma inscrita, que la usan cuando están autorizados a usarla, para lo que están autorizados a usar. O sea, como que no cabe en la cabeza que grupos se vayan a organizar para salir a balear al que sea. Porque además, lo más probable es que los valen a ellos. O sea, lo más probable es que en un caso de enfrentamiento como ese, ¿quién sale perdiendo? El que Mm, tiene mejores armas, el que tiene la claro. metralleta o el que tiene la escopeta. Cae de cajón. Y la gente allá no es tonta, sabe eso. Ahora, lo que sí te da la ley de usurpación es que como el Estado
como el delito es permanente, la flagrancia es permanente, obliga a que el Estado actúe, hayan pasado las horas o días que hayan pasado. Por lo tanto, la forma de presionar para que ese Estado actúe es mucho mayor. Y en el sentido de lo que la ministra dice, que es falso, porque esto no es como que va a haber una guerra civil y que gatillo fácil y que no sé qué más, no es así, implica que tú, si a ti te toman tu campo y en tu casa está, no sé, un vecino, un amigo o no tengo idea, ese vecino o amigo no va a tener un problema legal si te ayuda a defenderte. No es como que van a venir los vecinos del barrio todos armados a defenderme. No es eso lo que se busca. Lo que se busca es que acá, porque cuando tú hoy día, una persona hoy día por defenderse dispara, esa persona se ve sometida a un proceso que no es menor, a un proceso judicial, a un montón de cosas. ¿Te fijas? Más aún si el disparo lo hace en un lugar que no es su casa, o peor, donde no tiene inscrita su arma. ¿Qué pasa? Por ejemplo, muy típico, una persona tiene casa y residencia en Temuco y tiene un campo en Lautaro. Y resulta que el arma, tengo idea por qué, la tiene registrada en Temuco. Pero el fin de semana, cuando va con su familia al campo, lleva su arma por si las moscas, porque con las cosas como están allá, no podía estar en un campo, así como no importa, vengan y dispárenme. Esa persona no puede usar esa arma en el campo, porque está inscrita solamente en Temuco. Entonces, ese tipo de cosas son las realidades, Vanessa. Cuando uno tiene los pies en la calle, cuando uno sabe lo que la gente piensa y cuáles son las preocupaciones de la gente, uno puede legislar para la gente, porque uno se da cuenta de todos los detallitos que la gente te dice, oiga, pero pucha, Claro, y diputada, ¿y qué pasa si es que? Ah, pucha, en realidad, ¿qué pasa si es que ya, metámoslo como indicación? ¿Te fijáis? Entonces, claro. el que uno no pierda el contacto con las personas te permite legislar como corresponde, es decir, interpretando a las personas. Cuando tú pierdes ese contacto, pasa lo que en general pasa, que tú desde una mesa en Valparaíso decretas que las cosas son de una manera o son de otra. Oye, Gloria, muy interesante toda esta conversación. Tenemos que ir finalizando, pero a propósito de estar en conexión con la gente y de lo que se viene ahora en diciembre, no puedo finalizar esta conversación sin, porque si no los telepensantes van a terminar decepcionados de que no los representé en su expectativa de estar bien informados y de conocer tu opinión respecto de el apruebo, o, digamos, el a favor o el en contra, señor Hugo Gutiérrez, que ahí yo aparecía en una portada con él, digamos, porque yo estoy a favor del en contra, digamos, ya, mira, hasta nos han obligado a hablar raro, ¿no? Entonces, porque todo esto es una locura. Obviamente que yo no le voy a dar una carta blanca, yo voy a estar en contra hasta Obvio. que vea el texto y si el texto me parece maravilloso, ahí yo voy a cambiar de opinión. No me parece que yo voy a favor, así como los que fueron a votar a prueba el plebiscito de entrada y no tenían idea del mamarracho que les iban a plantear. Yo no voy a cometer ese error. Prefiero decir en contra y ya déjame evaluar y entonces veo si cambio de opinión, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú todo esto, Gloria? ¿Y cómo ves tú el proceso, lo que ha sido y hacia dónde vamos? A ver, ¿qué pienso yo como Gloria Nadellán? ¿Qué voy a hacer yo como Gloria Nadellán? Yo tengo la misma postura que tú. En principio, yo voy en contra, porque me parece, en primer lugar, que el proceso nunca debió ser. Y en segundo lugar, me parece que a la luz de lo que estoy viendo, de las enmiendas que se están bajando, de verdad no hay cómo, no hay por dónde. ¿Me entendí? Ahora, si es que se logra un texto cuerdo, que definitivamente yo diga, sí, ¿sabéis qué más? Esto corrige cosas que había que corregir, agrega o quita cosas que había que agregar o quitar, y en realidad es una buena constitución, conversaremos. Pero ¿qué pasa? Que un poco la Tere Marinovich lo dijo, yo lo encuentro toda la razón. Hoy día estamos preocupados de las enmiendas que se suben o que se bajan. Pero esto le falta mucho todavía, pues, Vanessa, porque esto tiene que votarse en el pleno y después tiene que verse con los expertos. O sea, no tenemos idea de qué es lo que va a salir al final. Lo que sospechamos que va a salir, a mí personalmente no me gusta, ¿ok?
pero tengo que verlo primero porque no tengo idea qué va a pasar en el resto del proceso. Lo que sí me chorea, me molesta profundamente, es estos argumentos que yo considero muy falaces, en que te hacen sentirte obligado a ir por el estoy de acuerdo, aunque todavía no tengamos el texto. ¿Qué son? Ah, no, pero ¿cómo vas a votar junto con los comunistas? ¿Vas a votar igual que un comunista? Es que, perdóname, pues, ¿de qué me estáis hablando? Eso para mí es un argumento de mierda. Segundo argumento. Ah, no, es que si es que no se aprueba este texto que nosotros vamos a sacar, en el Congreso con los 4/7 van a aprobar lo que quieran. Pero perdón, miremos cuál es la conformación del Congreso. Hemos logrado, y yo digo hemos, por todo el sector relativamente cuerdo, hemos logrado sacar adelante un montón de proyectos. Ojo, y hemos logrado parar un montón de proyectos. Entonces, no me vengan aquí con que por los 4/7 resulta que se va a aprobar poco menos que cualquier cosa ya adentro, porque no es así. Entonces, esos argumentos que se están usando hoy día por parte de quienes lo único que quieren es que todo el mundo diga a favor, a favor, a favor, sin saber lo que está votando, yo creo que de verdad son argumentos que llevan a la confusión y que al final del día se van a usar, se están usando políticamente por otras causas. No sé si me explico. Es persiguiendo otro tipo de cosas. No es necesariamente por querer una buena constitución. Entonces, si somos apegados al proceso en que estamos, que es una mugre de proceso, y decimos, ojo, esta cuestión no me está gustando, no podemos decir voy a votar a favor aunque no me guste, porque no voy a aparecer al lado de un comunista. O no podemos decir voy a votar a favor aunque no me guste, porque si no en el Congreso lo van a votar a favor porque son mentiras. Y yo creo que eso es súper importante decirlo, Vanessa. Sí, estamos en un problema respecto de la verdad y la mentira, ¿no? Ese es un asunto que no es menor porque cuando ya no te importa lo que va a salir en el proceso, del proceso como texto que va a regir nuestras vidas, y aquí estamos en una revolución legal que tiene por origen un golpe de Estado y la revolución sigue su curso en esta materia. Entonces, porque lo que busca la extrema izquierda es terminar imponiéndonos su constitución habilitante. En eso la extrema izquierda y y Jimena Rincón están de acuerdo. Sería hora de que Jimena Rincón también explicara qué es lo que habilitante ella dice para los cambios de Chile, pero Pero, habilitante siempre ha Vane, significado. Vane, a ver, yo quiero mucho a la Jimena Rincón, pero aquí hay muchas personas, incluida ella, que se acuestan con la banda presidencial puesta, pues. Entonces, seamos capaces de entender que hay muchas personas que están buscando otra cosa, y son muchas, no son solamente José Antonio Cast y la Evelyn Matei. Está Piñera, que claramente ese hueón se levanta y se acuesta con la banda presidencial puesta, porque lo único que quiere es ser candidato. Y debe estar feliz con la encuesta de la última semana, esta de ahora, en que el tipo sale en tercer lugar y subiendo. O sea, claramente, la Jimena Rincón también se acuesta y se levanta con la banda presidencial puesta. La Carolina Toa lo mismo. Elizalde lo mismo. Vane, hay muchos. El choclo todavía tiene que desgranarse. Entonces, uno tiene que entender que estas personas que tienen la banda presidencial y la usan de camisa a dormir o de pijama y la tienen debajo, pegada al pecho, así como grabada, como no sé, son personas que actúan por eso, no por otra cosa. Claro, todos quieren ser presidentes. Yo creo que es un buen título para este programa. El problema que tenemos es que hoy día el proceso constitucional, en su esencia verdadera, que es que lo que está en juego son nuestras reglas para los próximos 50 años, si uno quiere, está siendo horadado por este anhelo, este sueño de Es, todos los sectores, donde todos los candidatos están dando su opinión no respecto del texto del proceso, sino que mirando cómo les pegaría a ellos en caso de que fuesen exacto, candidatos con los eso es, votantes y las alianzas en políticas. función de su posible candidatura. No es otra cosa. Claro. Y eso es muy triste, porque eso habla pésimo, pésimo de todos, absolutamente todos estos líderes políticos que quieren ser presidentes. Habla pésimo, perdóname que te diga, porque cuando una persona realmente quiere jugársela por su patria, por los ciudadanos de su patria, quiere jugársela por sus valores, no puede entrar en este juego.
No puede. Pero cuando tú ves que todos entran en el juego, tú decís, por la cresta, Chapulín Colorado, ¿dónde estás? Qué triste, ¿ah? Qué triste porque efectivamente acá la palabra todos, que hoy día es revolucionaria porque no estamos diciendo todes, Todes, todes. pero la palabra todos no, exactamente no nos deja ningún chapulín al que echar mano. Y fíjate, voy a seguir con el factor Giles. Yo a ella la he oído, y no es que yo sea pro Giles, por favor. Lo que pasa es que me preocupa porque esta señora en su momento salió diciendo que ella era aliada de la primera línea. Entonces me preocupa mucho porque me parece que es la única que está dando en el clavo en su discurso. Ella está en contra de este proceso. Vanessa, ella es la única que está leyendo la realidad real, como dice un amigo mío. El resto están leyendo la realidad que quieren leer o que quieren imponer. La Pamela está viendo la realidad real y actúa de acuerdo a eso. Y mientras no exista alguien que sea capaz de tener esa capacidad mental de sustraerse de sí mismo, sustraerse de de lo que quieren personalmente, sustraerse de lo que su partido quiere y digan, la realidad real es esta, estamos sonados. Sí, estamos sonados porque eh, Pamela Giles no va a ser nuestro Chapulín Colorado, va a ser la que podría terminar por enterrar al país. Sí, No es po. una persona confiable, pero es una persona que está sintonizando con la gente Sí, y ella po. está en contra de este proceso, está diciendo que yo la he oído, está diciendo, ojo, esto la gente no lo quiere, esto debe haberse cerrado. Ella es la única que está hablando la lengua del ciudadano de a pie. Así que mi Qué estimado horror. telepensante, ¿m? Yo fíjate, Pamela, a mí eso es precisamente lo que tú acabas de decir, es lo que me quita el sueño. Porque yo digo, qué horror darse cuenta, realize, como dicen los gringos, de que en realidad todos estos actores, no puedo decir todos porque me carga generalizar, pero la gran mayoría de todos los actores que tú ves hoy día en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el gobierno, en los liderazgos de los partidos, etcétera, se mueven de una manera equivocada en términos de que se mueven por razones totalmente equivocada. No se mueven realmente por lo que venden, no se mueven realmente por la gente, no entienden cómo debiera de funcionar la cosa, sino que ellos ven un mundo paralelo. Y por eso yo hablo del templo de la perdición, entre otras cosas, porque es un mundo paralelo. Y yo de verdad, Pame, a lo mejor, o sea, Vanessa, a lo mejor, Pamela, te estoy diciendo, No, no a lo importa, sí. mejor yo probablemente, y lo reconozco, soy mucho más inculta que tú en general, pero además en términos internacionales. Pero tengo la sensación de que esta realidad horrorosa que tenemos en Chile no es la que se ve en la mayoría de los países. Yo creo que los políticos en otras partes no han perdido la capacidad de interpretar a los votantes y y por lo tanto sienten la obligación de representarlos como corresponde, a diferencia de lo que pasa acá. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tampoco tengo mucho conocimiento de temas internacionales o qué sé yo, pero lo tuve en su momento, pero ya hace mucho rato que estoy preocupada del país, demasiado preocupada del país y de entender el avance de la nueva izquierda, eso sí, a nivel internacional. Pero te puedo asegurar una cosa, si a los alemanes, a los norteamericanos, a los españoles le hubieran dado un golpe de Estado como el que nos dieron a nosotros el 18 de octubre. Ese sería el tema, no el golpe de Estado de hace 50 años atrás. Sí. Sería el Así tema, es. y estarían buscándose las responsabilidades políticas del golpe de Estado del 18 de octubre. Nosotros Perdón, estamos ya las habrían encontrado. ¡Qué vergüenza! exactamente. Y nosotros vivimos, nuestra élite vive tan en otro planeta que todavía habla del estallido y está en un proceso constitucional participando con miras a ser electos presidentes sin importarles cuál sea el documento que va Es a regular su mandato. Eso quiere decir que están dispuestos, en el fondo, a seguirse bypaseando todas las leyes. Esa es a la realidad de lo que está venderse, pasando. a venderse por un fin de poder. Así es. Nada más que eso.
Bueno, esperemos ahí que partidos como el Social Cristiano, que se rearme el PDG, que salgan alternativas, que aparezcan muchos chapulines colorados. Peje, el peje, una bolsa de gato, pero en fin. Bueno, los que se fueron y que eran los buenos, porque ahí quedaron los malos, pero bueno, que se rearmen, que no sé qué, que pues, necesitamos opciones y que no pase lo que espera la extrema izquierda, que es que nosotros ya no tengamos democracia. La Agenda 2030 en ninguna de sus páginas dice la palabra democracia. Esto es un nuke en nuestra democracia. Se quiere deslegitimar el régimen en la mente de las personas y en Chile esa idea se nota que ha avanzado bastante porque el 78% y no hay ningún otro acuerdo tan mayoritario como el hecho de que el 78% de los chilenos considera que Bukele es el mejor presidente a nivel internacional. Y con solo ese dato, esta clase política debe estar tiritando, tiritando, Así porque es. se le va a acabar la pega. Así de simple. Y lo rico, mi estimado telepensante, es que nosotros todavía estamos disfrutando de la libertad de expresión, porque esto se va a acabar. Eso es lo que yo pienso si Aprovechémosla, no aprovechémosla. aprovechémosla porque estamos en un momento clave y si es que realmente no le pega un zamarrón a su líder político, sea la Jimena Rincón, sea cualquiera que sea demócrata, digamos, democrático, si no le pega el zamarrón y dice, compadre, aterriza en la realidad y por favor preocúpate del contenido de nuestra Carta Magna y no de ponerte la banda presidencial, entonces estamos en un problema mayor. Todos quieren ser presidente, mi estimado Gloria. Y bueno que nosotras Yes. no. Te mando un abrazo, que tengas un muy, muy buen fin de semana. Cuídate, niña. Un abrazo. Chao. Gracias.